Bien, hoy, hoy vamos a tener la meditación de la palabra en un pasaje que creo que es primera vez que lo toco. Es un pasaje preciosísimo. Creo que en todo el tiempo que llevo en el Evangelio jamás lo había predicado. Pero quiero compartir este pasaje que es por demás una joya, una obra maestra del cielo para nosotros. Y se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, Juan 17. Y quiero leerle los 3 primeros versículos. Y se ha denominado este pasaje la oración sacerdotal, que fue la oración que Jesús hizo a favor de sus discípulos. Juan, capítulo 17, verso 1 al 3, dice la Escritura: estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Verso 3. Y esta es la vida eterna. No sé si pueden decir conmigo: esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por esta hora, gracias por esta palabra, gracias por tu presencia, Espíritu de Dios. Te damos la bienvenida en los diferentes lugares donde esta palabra, Señor, está llegando. Hoy te rogamos, Señor, que una atmósfera de gloria, oh Dios, se posesione de cada lugar, en cada espacio, Señor, donde tu palabra, Señor, está llegando. Hoy declaramos una atmósfera de gloria, una atmósfera de manifestación, una atmósfera, Señor, de milagros, una atmósfera, Señor, de gozo y de alegría. Padre bueno, ahora, Señor, que estamos delante de ti en esta hora, te pedimos que establezca tu reino, Señor, en cada hogar, en cada familia, en cada lugar, Señor, donde esta palabra llega. Y al establecer tu reino, Señor, en cada sitio, te pedimos en el nombre de Jesús que abra los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos. Suelta, Espíritu de Dios, la lengua del mundo y del tartamudo. Afirma todo aquello que está cojeando, todo aquello que está débil. Hoy declaramos, Señor, gozo, alegría en lugar de tristeza. Pues donde está tu Espíritu, Señor, hay libertad. Y tu pueblo dice: amén y amén. Gloria al Señor. He titulado el tema de hoy: hoy se abre el cielo para ti. Hoy se abre el cielo para ti. La gente está esperando que el cielo sea una realidad para ellos en un futuro lejano o en un futuro no tan lejano. Las expectativas siempre son para un futuro, y este futuro no siempre la gente lo ve tan cercano como debiéramos. Sin embargo, la Escritura nos dice que las bendiciones de Dios son para disfrutarlo aquí, en el ahora, y en el momento en que nosotros comencemos a creerle a Él. Esta es la razón por la cual el Señor nos dice que al que cree todo le es posible. Esta es la razón por la que el Señor nos ha dicho que si creemos veremos la gloria de Dios. Ver la gloria de Dios y disfrutar las bendiciones del cielo es uno de los retos más grandes en la vida del creyente, ya que tenemos que batallar con las cosas que son invisibles y aquellas visibles que muchas veces nos distraen para poder creer las promesas de Dios en nuestra vida. Jesús pronunció esta oración, y este capítulo, que algunos lo catalogan como el más extraordinario de la Biblia y dicen que es único e incomparable, es la única oración, escúchelo bien, la única oración larga del Señor Jesús que hizo, inspirado por el Espíritu de Dios en la Escritura. Sabemos por la palabra que Jesús muchas veces le tomó horas en privado con su Padre orando, y quién sabe qué cosas oraría el Padre.
Encontramos en la escritura que siendo aún muy de mañana, Jesús se fue al monte a orar solo. En otros pasajes encontramos que despedida la multitud y tomando sus discípulos los remos y un barco, fueron a la otra orilla, mientras que Jesús subía al monte a orar hasta que le caía la noche. La oración a Jesús era un asunto vital, tanto como respirar, tanto como tomar agua, tanto como comer. De hecho, Jesús dijo que su comida y su bebida era hacer la voluntad del Padre y no había otra forma u otro medio de enterarse acerca de los propósitos de Dios, sino a través de la oración. Pero de todas las oraciones que tenemos, aparte de la de Getsemaní, aparte de la que enseñó en el Padre Nuestro, esta es la única oración que registra cómo Dios pudo tener una relación con su Hijo Jesús y cómo Jesús abrió su corazón con el Padre, levantando una oración singular a favor de Él mismo en su misión como Mesías, a favor de sus discípulos, aquellos que había formado. Y hay todo un entorno que hace de esta oración una oración realmente extraordinaria. Jesús habló de muchas cosas en sus sermones, habló parábolas, se registra mucho lo que conversó con sus discípulos y con aquellos que le adversaban, pero esta es una oración hecha después de un sermón, una oración después de un sacramento que es la cena, una oración familiar, una oración de despedida, una oración de intercesión, una oración de sacrificio, una oración que ejemplifica lo que debe hacer un sacerdote a favor del pueblo de Dios. Jesús, dice la Escritura, comienza su oración levantando los ojos al cielo. Aunque esta era una expresión corporal que los judíos sabían muy bien, Jesús sencillamente frente a sus discípulos y sin ningún tipo de inhibición ni pena, y yo me imagino que todos los discípulos estuvieron presentes, estuvieron realmente atentos a esta oración que levanta al Padre, Dios del cielo, no solamente porque se enfrentaba en los siguientes instantes o minutos o horas a una de las muertes más terribles que podía sufrir cualquier ser humano, que era la cruz. Jesús sabía que había llegado la hora tan temida, esa hora donde el infierno, donde los poderes del mal habrían de abalancearse sobre él y habrían de llevarlo a la más extrema de las torturas físicas, emocionales y espirituales. Jesús está en una encrucijada en su tiempo, y este tiempo es para él el tiempo de intercesión, el tiempo de un sacerdote, un tiempo donde él levanta los ojos al cielo y le dice: Padre, la hora ha llegado. Decíamos al principio que para poder disfrutar las cosas del Señor, para poder gozarnos de las promesas de Dios, no tenemos que esperar la eternidad. Hoy las podemos hacer presente si solamente creemos que esto es así. Jesús levantó una oración que es extraordinaria de todo sentido. Y hoy quiero extractar solamente una pequeña expresión de esta oración, y es la que nosotros leíamos al final. Y esta oración dice de esta manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios debe ser el todo para el hombre, para el ser humano.
Yo no sé si tú puedes decir que has conocido a Dios. Yo no sé si puedes decir que has tenido una experiencia con Dios. Yo puedo decir vivencialmente que he tenido una experiencia con Dios. Tendría 18 años cuando tuve mi experiencia con Dios. Recuerdo que habían pasado algunos días de mi cumpleaños. 18 años tenía entonces. Y en aquella oportunidad tenía mi vida arreglada. Pensaba que nada me hacía falta. Pensaba que tenía todo un futuro por delante. Por supuesto, con tantos desafíos, con tantas dificultades familiares, económicas, quizás del tipo emocional. Era un tiempo difícil para un joven de 18 años. Pero recuerdo que aunque había sido levantado en un hogar cristiano, con las creencias propias de la fe, nunca había escuchado de un Dios personal. Recuerdo ese miércoles 21 de noviembre del 81, cuando empecé a escuchar la palabra de Dios y ella comenzó a tener sentido para mi vida. Lo que estaba escrito en todo lo que había leído y en todo lo que había escuchado comenzó a tener relevancia en mi vida, comenzó a tener vigencia en mi vida, comenzó a ser realidad en mi vida. ¿Sabe? A partir de ese momento comencé a conocer que la eternidad era una realidad. Que enfrentarnos ante ese Dios es un hecho que nadie ni nada lo puede cambiar. Descubrí que si moría en ese instante, estaría desnudo ante aquel que habría de dar cuenta. Recuerdo que le entregué mi vida al Señor. Recuerdo que no pasé al frente, pero sí recuerdo haber llorado muchísimo, porque descubrí que el amor de Dios cubría todas mis faltas, cubría todos mis pecados, cubría todo aquello en lo cual yo le había dado la espalda a Dios. Para mí fue un día memorable. Recuerdo que el día siguiente, un tío que era cristiano y que estaba en la escuela donde yo asistía, me dijo: ¿qué tienes? Te veo diferente. Mi experiencia personal fue que mi vida cambió de un día para otro. Mi vida fue un dramático cambio. Ya no había tristeza, ya no había rencor, ya no habían complejos, ya no había miedo. Una paz inundaba e inunda mi corazón. Fue el Señor que cambió mi lamento y llanto en alegría, y me vistió de alegría porque sencillamente su amor lo fue todo. Pero Jesús está orando a favor de sus discípulos, a favor de aquellos que le escucharían en el futuro, y quiso darles a ellos una pista sobre lo que significaba tener la vida eterna. Y Él les dijo a aquellos que le escuchaban y a aquellos que le escucharían en el futuro, que la vida consistía en conocerle a Él. ¿Sabe? En las iglesias encontramos hombres y mujeres que pareciera que no conociesen a Dios. El mismo apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 15, versos 33 y 34. No erréis si las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Esto lo dice a la iglesia. ¿Podría haber en la iglesia gente que no conoce a Dios? ¿Podría levantar las manos y aunque ellos digan conocer a Dios, realmente no creer o no conocer a Dios? Por supuesto. En los tiempos de Jesús, los escribas y fariseos eran un ejemplo viviente de lo que significaba tener conocimiento sin conocer a Dios. Porque no es lo mismo conocer teológicamente a Dios que conocer vivencial o experimentalmente a Dios. No es lo mismo decir cómo luce una comida que probar una comida. No es lo mismo
ver los efectos del viento que experimentar el viento en la cara y en el cuerpo de uno. A Jesús le valió este tiempo para que los que lo escuchaban pudiesen realmente conocer al Señor como Él conocía a su Padre Celestial. Y definió ese conocer como la vida eterna. ¿Sabe? La vida eterna para algunos es vivir en un futuro no muy lejano de manera permanente. Pero ¿qué tipo de vida es o podría ser vivir para siempre? ¿Sabe? Tener vida eterna no significa necesariamente tener una vida que no termina. Vida eterna a los ojos del Señor, y como lo define Jesús, involucra una experiencia, y esa experiencia es conocer al único Dios verdadero, como lo dijo el Señor. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Vida eterna es entonces poseer esa vida que Dios tiene prometida para sus hijos y para todos aquellos que creen. La vida eterna no es otra cosa que la vida de Dios dentro de uno mismo. Tener la vida eterna, entrar en ella, es experimentar aquí y ahora el esplendor, la majestad, el gozo y la paz, la santidad, que son características de la vida de Dios. Por eso no se concibe a un creyente que dice conocer a Dios y estar o vivir quejumbroso, estarse quejando de las cosas, estar temiendo acerca del futuro. Un creyente que tiene a Jesús en su corazón puede tener por seguro que es un creyente que vive con fe y esperanza del futuro. Un corazón que languidece de tristeza, que languidece de temor, sencillamente es un corazón que todavía le falta conocer a Dios. La vida eterna es algo que se experimenta porque la vida de Dios nos es comunicada por un acto sobrenatural de Dios. No había cambiado nada el día que yo alcé mi mano y le dije: Señor, entra en mi vida. Tenía los mismos padres, los mismos hermanos, el mismo lugar feo donde vivía. Tenía la misma educación y sin embargo, ese día Dios marcó mi vida. Y la presencia del cielo vino a morar dentro de mí. De tal manera que por el mismo lugar por el que me costaba pasar porque me daba miedo a causa del peligro de ese lugar, mi corazón ese día se llenó de luz. Una luz que no se puede expresar con palabras. Era una luz que alejó todo el temor y todo el miedo, toda la incertidumbre y todo el pavor que antes tenía. Desde entonces, esa luz ha estado en mi vida y me ha alentado y me ha levantado muchísimas veces. Hoy podemos aquí y ahora disfrutar de esa vida eterna si tan solo comienzas a creer y a conocer a Dios como al único Dios verdadero. La Escritura nos dice que el pueblo de Dios podría perfectamente no conocer a su Dios. El deseo de Dios había sido desde los inicios que la gente le pudiese conocer, que el humano le pudiese conocer, que las naciones le pudiesen conocer. Y sin embargo, el pecado entorpece nuestra percepción acerca de Dios. Nuestra iniquidad hace que el rostro de Dios se oculte y nosotros no podamos percibir quién es Él realmente. Hay un tipo de conocimiento que es sobrenatural y ese conocimiento, escúchelo bien, trae resultados. Jesús dijo: esta es la vida eterna. Cuando te conozcan, cada uno de ellos ha de experimentar
esa vida suprema, esa vida sobrenatural, esa vida que aquí y ahora trae paz, da gozo, da alegría, da paz, da sosiego. Es un tipo de conocimiento que solo nos los puede dar el Señor. Por eso es que dice la Escritura: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero ¿qué conocimiento es este? Conocer quién era Dios, conocer de que el amor de Dios excede todo pensamiento, conocer que ese Rey y Señor se hizo hombre para habitar en medio de nosotros y para que tuviéramos vida y vida en abundancia. La destrucción y la cautividad proviene sencillamente por el desconocimiento de aquel que nos dijo: no te dejaré ni te desampararé. Por eso dice la Escritura en Juan capítulo 8 verso 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aquellos que le escuchaban a Jesús repitiendo esta expresión, le decía: linaje de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús tuvo que decirle que aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. ¿Sabe? La gente piensa que conoce a Dios y en ese pensamiento errado vive cautivo y vive empobrecido y vive destruido, porque sencillamente no conocen a aquel que vino a libertar a los cautivos. Hoy necesitamos traer a la luz esta verdad asombrosa. Tenemos un Dios único que se ha revelado en las Sagradas Escrituras como nuestro Padre. Jesús vino a revelar aquel que no conocían los judíos, aquel que todos pueden experimentar. Los judíos no podían pronunciar el nombre de Yahweh, a no ser que le dijeran el Creador o dijeran el Señor. Para ellos, para el judío, declarar el nombre de Jehová era tan sagrado que no lo podían hacer. Pero Jesús vino a traer un nuevo conocimiento acerca de Dios. Es el eterno, único y verdadero Dios, su Padre. Jesús, vez tras vez, habló de esta verdad, diciéndole a la mujer que estaba en el pozo: mujer, ni en este monte, ni en Jerusalén, porque vendrá la hora en el que no solamente en este lugar, sino en cualquier parte, adoraréis al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Jesús habló siempre de su Padre como alguien cercano a Él. Hoy nosotros vemos a Dios como un ser abstracto, como un ser que está alejado de los problemas y dificultades de este mundo, alguien que no se puede alcanzar. Y sin embargo, Jesús dijo que conociéndole a Él tendríamos vida eterna, al único Dios verdadero, no a uno que está metido o está encapsulado a nuestro gusto. No es el Dios de este mundo, el Dios mamón, el Dios de la vanidad, el Dios de la desgracia y de la guerra. No un Dios que se han inventado los seres humanos, sentado en un trono ajeno a nuestras necesidades. Jesús vino a mostrar un Dios que es verdadero, un Dios que nos ama, un Dios que está interesado en que nos acerquemos a Él, que abramos nuestro corazón y que le podamos decir cuánto le amamos. Él vino a mostrar al Dios verdadero. Él vino a hablar acerca de la verdad de Dios. Él es omnipotente. Él es un Dios personal, un Dios santo, un Dios justo, un Dios eterno, un Dios infinito. Es un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia.
De este habló Jeremías cuando dijo: porque todos me conocerán, dice el Señor, desde el más pequeño hasta el más grande de ellos, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Se imagina? Un Dios que está interesado en limpiarte, un Dios que está interesado en transformarte, un Dios que está interesado que tu vida sea otra, que tu vida pueda experimentar la vida que solo viene del cielo. Por eso Jesús dijo en el pasaje que leía mi esposa al inicio: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Felipe, quien era uno de los apóstoles y discípulos de Jesús, le dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús tuvo que decirle: pero Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Sabe? Cuando yo leí por primera vez este pasaje, pude descubrir, pude percibir que Jesús vino a mostrar todas las facetas y las caras que nosotros desconocíamos de Dios. ¿Sabe? Jesús se acercó a los niños y le dijo a sus discípulos: no le impidan que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús tocó a los enfermos. Jesús tocó a los leprosos. Jesús pudo sentarse solo con una mujer de mala reputación en un pozo al pleno mediodía con la samaritana. Jesús pudo también acercarse a aquellos que todo el mundo despreciaba: los cobradores de impuestos, los publicanos, los pecadores, las prostitutas. Y cuando Jesús, en un acto de misericordia, tocaba al enfermo, perdonaba al pecador, no era más que la expresión del cielo a través de Jesús, diciéndonos a todos nosotros: como yo lo hago, así lo hace mi Padre. ¿Quieres conocer al Padre? Comienza a conocer a Jesús, porque quien ha visto a Jesús ha visto al Padre. Algunos piensan que para conocer a Dios hay que tener una gran revelación de quién es Él. Y sin embargo, esta revelación viene por un acto de misericordia de Dios, si nosotros somos humildes para acercarnos delante de Él. Isaías es un ejemplo de lo que significa conocer a Dios. Isaías comienza sus capítulos hablando de los ay del alma de ellos que amontonan mal para sí. Ay del impío, porque mal le irá. Sigue diciendo Isaías: ay de los que juntan casa a casa. Ay de los que se levantan por la mañana para seguir la embriaguez. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Ay de los sabios en sus propios ojos. Ay de los valientes para beber. Pero dícele el capítulo 6 que en ese día que murió el rey Usías, Isaías tuvo una revelación de quién era Dios. Y cuando él vio a Dios, ya dejó de quejarse, hablando acerca de los ay de los impíos, para ese ay volverlo hacia él, diciendo: ay de mí que soy muerto, porque siendo inmundo de labios y viviendo en medio de un pueblo inmundo de labios, mis ojos han visto al Señor. Job lo dijo de otra manera: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. La gente cree conocer a Dios y sin embargo tenemos una idea distorsionada acerca de quién es Dios. Esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Se dice que este es el único pasaje donde Él a sí mismo se llama Jesucristo.
La palabra Jesús, Cristo, es una palabra compuesta de Jesús y de Cristo. Jesús significa Salvador y Cristo significa ungido. Lo que nos está diciendo el pasaje es que Él mismo se define como aquel que salva, pero aquel que fue designado por el Dios del cielo, como el único camino para llevarnos al Padre, para conocer a Dios como nuestro único y suficiente Salvador. Jesús ha sido el enviado por el cielo para que Él nos sea propicio en nuestros pecados y en nuestras faltas delante de Él. La gran pregunta que nos debiéramos hacer en el día de hoy: ¿estamos en lo correcto? ¿Conocemos realmente a Dios? En Tito capítulo 1, verso 6, dice la Escritura: profesan conocer a Dios. ¿Sabe? Hay gente que cree que por el conocimiento teológico creen conocer a Dios. Tito dice: profesan conocer a Dios porque conocen pasaje completo de la Biblia, porque van a la iglesia, porque tienen años en el evangelio, porque han ido a un instituto, porque son teólogos, o porque tienen algún conocimiento profundo acerca de algunos textos de la palabra de Dios. Y sin embargo, dice Tito, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Podríamos creernos la mentira de creer conocer a Dios, pero ¿y nuestros hechos? ¿Qué hablan nuestros hechos? Una de las cosas que nos enseña la ciencia es que si queremos testear algo, hay instrumentos para testear lo que sea. ¿Usted quiere saber la presión de un caucho? Póngale un medidor de presión. ¿Usted quiere saber la temperatura del ambiente? Busque un termómetro. ¿Usted quiere saber la temperatura de su cuerpo? Póngase un termómetro. Ahora, por el COVID, le ponen uno digital aquí en la frente y le dice: puedes pasar, estás bien, afortunadamente. Pero vamos a ponernos hoy el termómetro de la obediencia. ¿Qué indica nuestro termómetro de obediencia? Primera de Juan capítulo 2, verso 3 a 4, dice la Escritura: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Sabe? Nosotros podríamos decir: en esto sé que le conozco. No porque tú te sabes el Salmo 23, Juan está definiendo cómo tú puedes conocer y saber que estás conociendo a Dios. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si tú dices que le conoces, tienes que guardar sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, escuche cómo dice la Escritura, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Te cuesta obedecer? ¿Te cuesta someterte a la autoridad del Espíritu de Dios? ¿Te cuesta en las cosas más simples agradar a Dios? ¿O agradar a tu carne? ¿O agradar a los demás? ¿Cómo está tu nivel, tu termómetro de obediencia? ¿Qué indica? Hay algunas cosas en las Escrituras que están en blanco y negro. Algunas están en imperativa, en verbo imperativo. Y en esas cosas Dios no va a negociar con nosotros. Una de ellas es dar y se os dará. Otra cosa es buscar para hallar. Otra cosa es amar para también ser amado por Dios. Perdonar para ser perdonado. ¿Cómo está tu termómetro de amor hacia los demás? ¿Qué marca? ¿En qué raya está? Primero de Juan 4, 7 al 8 dice la Escritura: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que ama conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sabe? Yo me sorprendo de ministros, yo me sorprendo de líderes,
Yo me sorprendo de hombres y mujeres que se dicen ser de Dios y no le hablan a sus familiares, no le hablan a algún miembro de la iglesia, no le hablan a su esposa o a su esposo o a su hijo. Ellos dicen, no, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es evitarme el problema. ¿Te imaginas a un Dios que quisiera evitar con nosotros un problema y no hablarnos? Y sin embargo Dios nos habla cada día, extiende sus manos y nos dice, hijo ven, hijo vuelve a la casa, hijo yo te amo, hijo yo te perdono, hijo ven que yo tengo abundancia para ti en el día de hoy. ¿Cómo está ese termómetro de amor? Algunos sencillamente dicen, para evitar, donde le veo los pies, no le quiero ver la cabeza. ¿Cómo está? Es suficiente creer a Dios. Algunos dicen, sabes, yo creo en Dios y eso es suficiente, pues el justo por la fe vivirá. Y yo creo en Dios, ¿sabe? Estás muy equivocado. La Escritura nos dice en Santiago 2, verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Es bueno creer en Dios, pero recuerda, también los demonios creen y tiemblan. No es una fe que salva, no es una creencia que te justifica delante de Dios. Los demonios no pueden amar, los demonios no pueden obedecer. Así que creer no es suficiente. Los demonios creen y también tiemblan. Jesús dice en este pasaje que esta es la vida eterna. Escucha, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. No es el Dios que se crearon los musulmanes o que se crearon el mundo islam. No es el Dios de los católicos ni los evangélicos. No es el Dios de los mormones. No es el Dios que se ha inventado el mundo. Un Dios que sencillamente no se ocupa de nuestros asuntos personales. Jesús dijo que te conozcan a ti, al único Dios que ama, al único Dios que envió a su Hijo en rescate por muchos. Él usa la palabra que te conozcan. Me gusta esta palabra. Escucha. Y algunos exégetas dicen de esta palabra que puede perfectamente ser comparada con la palabra que se usa en Génesis 4, donde dice que conoció Caín a su mujer, o en Mateo, donde dice que conoció José a su esposa María después de haber tenido a Jesús. La palabra conocer habla de intimidad. La palabra conocer lo podríamos perfectamente comparar con la alegoría del matrimonio. ¿Sabe? No es lo mismo que usted sepa del matrimonio que usted viva con alguien. No es lo mismo. No es lo mismo que le hablen acerca de una relación sexual, que usted experimente una relación sexual legítima en matrimonio. El matrimonio es una relación personal. No se vive de manera virtual. No se vive a distancia. Se vive de cercanía. ¿Cómo es tu experiencia con Dios? ¿Es vivencial o es una experiencia intelectual? ¿Tienes a Dios en la cabeza o lo tienes en el corazón? Experimentar a Dios como Jesús lo dijo, que te conozcan a ti, es un conocimiento acerca de Él que crece con el tiempo. A medida que tú caminas con Él, es como o se compara a lo mismo que cuando tienes un esposo o una esposa. Vas conociendo sus gustos, vas conociendo cuando ronca o si no ronca. Sabes a la hora que se levanta, cómo se levanta. Sabes las cosas que a ti te gustan, aquellas que te desagradan. Con una mirada puedes descifrar lo que ella te está diciendo o él te está diciendo.
La alegoría del matrimonio es perfectamente aplicable en este caso porque Dios quiere que le conozcamos a un nivel de intimidad como lo haría una esposa y un esposo. ¿Cómo conoces a Dios? Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No solamente que crean, sino que te experimenten, que puedan ver como hizo Isaías, como hizo Jeremías, que te puedan ver en la hermosura de tu santidad y en esa revelación de quién eres tú, ellos puedan descubrir que no pueden vivir sin ti. ¿Sabe la gente? La gente no ha llegado a comprender cuán importante es Dios en la vida de cada ser humano. Hoy se abre el cielo para ti si tan solamente puedes creer. Creer, arrepentirse, convertirse y perseverar es una escalera que nos lleva a conocer al Señor. Hoy necesitamos activar y conectar nuestra vida con el cielo si queremos realmente experimentar la vida eterna de la cual habla Jesús. Necesitamos conocerle. En Mateo capítulo 11, verso 27. Dijo el Señor, escucha: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. No podríamos conocer al Señor a no ser que el Padre nos revele al Hijo. No podríamos conocer al Padre a menos que el Hijo de Dios nos revele al Padre. Tú podrías estar meses y años estudiando la Escritura y todavía no conocer a aquel que inspiró el libro. No es lo mismo oír de oídas que experimentar a Dios de una manera profunda. Que te conozcan a ti. Tomás dijo: no creeré hasta que no meta los dedos en su costado, toque sus llagas en sus manos y sus pies. Y cuando Jesús le confronta y le dice: Tomás, no seas incrédulo sino creyente, mete tu mano en mi costado, toca, él tuvo que decir: Señor mío y Dios mío. Hoy la palabra se extiende a todos nosotros y Dios desea que nosotros le conozcamos. Él prometió en Jeremías 31, 33, y con esto termino: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice de Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Escuche esto, esto está tremendo. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Dios. Ese era el tiempo de la ley. Pero Jesús vino a la tierra y envió al Santo Consolador, el Espíritu de Dios. Punto y coma, dice este pasaje: todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y me van a conocer porque yo les perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Jesús vino a la tierra, escuche, con esto termino. Jesús vino a la tierra no para poder él satisfacer un deseo curioso de saber quién era el hombre y cómo sentía el hombre. Él desde la eternidad nos vio sin fe y sin esperanza,
excluido de la presencia de Dios. Él desde la eternidad nos vio sin esperanza, abatidos, tristes y con una condenación inminente. Por eso es que dice el profeta que desde la eternidad se escuchó una voz que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y se escuchó una voz en la eternidad, y tuvo que haber sido el Hijo de Dios, diciendo: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Jesús se hizo carne para morir por ti y por mí, para llevarnos a Dios aprobado, el justo por los injustos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino a mostrar la gloria del Padre y la gloria que Él tenía antes que el mundo fuese hecho. Una gloria que se puede expresar en unas pocas palabras: obediencia al Padre. Obedeció al Padre hasta la muerte, y muerte de cruz. Obedeció para Él poder ascender nuevamente a la gloria. Él pudo haberse detenido en la cruz y decir: no voy a tomar esta copa amarga. Sin embargo, Él sabía que tenía que volver a la gloria. Y el único camino para volver a la gloria era atravesar el sendero de la cruz. La cruz era el pase a la eternidad. La cruz era el pináculo donde habría de comunicarlo a la eternidad nuevamente con su Padre. Hoy nosotros padecemos como seres humanos, pero esto no ha de ser para siempre. Él nos ha ofrecido vida eterna para vivir en el aquí y en el ahora. Hoy se abre el cielo para ti, pero no podrás experimentarlo al menos que conozcas al Padre, que conozcas al Hijo, a menos que Jesús se revele a tu vida como el único y suficiente Salvador. Al menos que la gloria y la gracia de Dios llene tu corazón de una manera sobrenatural. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Cuando yo leí este pasaje, y lo había leído muchas veces y nunca lo había entendido, he hecho de esto mi oración todos los días. Basta con que yo doble mis rodillas y levante mis manos al cielo y le digo: Señor, este momento no tiene sentido, al menos que tú te reveles a mi vida. Y le digo: Padre, revélate a mi vida y revélame a Jesús. Y le digo: Jesús, revélame al Padre y revélate a ti mismo. Espíritu de Dios, revélate a mi vida. Es el cielo entonces manifestándose en mi vida, de tal forma que puedo elevar mis manos en la certeza, en la convicción, en el conocimiento de que Dios está escuchando mi oración. ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tus lágrimas delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste a Dios? Si fue hace mucho tiempo, hoy te invito a que hagas conmigo una oración. Cierra tus ojos allí donde estás y dile: Señor, vengo a ti, he escuchado tu palabra y te pido, Rey, que me reveles a Padre. Padre amado, revélame a tu Hijo, la vida eterna, que significa tener gozo, paz, abundancia de vida, viene después de conocerte. Hoy te pido, Señor, que te reveles a mi vida de manera que te conozca. Cámbiame, transfórmame y hazme nuevo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que pongas tu mano en tu corazón. Quiero orar a Dios a favor de ti. Yo no sé si estás lidiando con el temor, con el miedo, con las dudas.
con enfermedad. No sé cuál es tu lucha, cuál es tu dificultad, cuál tu desierto. No sé cuánto tiempo tienes en esta batalla. Lo que sí te puedo asegurar en el día de hoy, por la autoridad que me da Dios y su palabra, que cuando tus ojos comiencen a ver, como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés, sosteniéndote como viendo al invisible, tu vida será otra. Comenzarás a derrotar gigantes, comenzarás a tapar bocas de leones, comenzarás a apagar fuegos impetuosos, porque entonces verás aquel que dijo que para el que cree todo le es posible. Pon tu mano en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, mira aquel y aquella que en esta hora, Señor, pone su mano en su corazón. Hoy te ruego en el nombre de Jesús que tú le bendigas, que tú le abras los cielos en esta hora. Aquí y ahora, Padre, que el cielo se abra a favor de ella y de él. Padre, llena su corazón de gozo, de alegría, de paz, de seguridad. Ven, Señor, a la vida de cada uno de ellos y revela, Espíritu de Dios, al único y eterno Dios. Revela a Jesús como el camino al Padre. Amado Salvador, revela al Padre en esta hora, en sus corazones. Y toca, oh Dios, y sana toda herida, y sana, oh Dios, todo dolor. Hoy bendigo, Señor, la vida de tus hijas y tus hijos, y declaro cielos abiertos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hemos llegado ya al final de esta jornada. Gracias por permitirnos entrar a tu hogar, a tu familia. Gracias por apoyarnos con tus oraciones. Recuerda que Dios está allí en medio de tu necesidad y puedes conocerle cada día más si tan solo dispones tu corazón. Saludamos a aquellos que nos ven desde las diferentes latitudes del mundo. Que Dios les bendiga. Que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y les invitamos para el próximo domingo, a esta misma hora, sintonizarnos. Que Dios les bendiga. Amén y amén.